Te agradecemos, Señor, por esta mañana, porque hemos podido separar este tiempo, que separamos siempre porque estamos deseosos, hambrientos de escuchar tu palabra, de aprender, de ser saciados por tu palabra, por tu revelación. Y ahora queremos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, todos nuestros sentidos para poder descubrir la línea, el pensamiento, la intención que tenían aquellos escritores de Génesis en este momento, para comprender quién sos, cuál es tu idea, cuál es tu intención, cómo es tu carácter. Señor, necesitamos conocerte. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a Génesis 26 y para simplemente hacer un pequeño repaso de dónde estamos, debemos recordar que en Génesis 1 y parte de Génesis 2 también, Dios se presenta como el rey, o sea, como aquel que tiene toda la autoridad. Por eso Dios acomoda, Dios ordena, Dios le dice al agua que se acomode, Dios le dice a las tinieblas que se acomoden. Es Dios el que empieza a tener cierto control y delega autoridad. Este Dios delega, en las imágenes que me quieren contar los escritores bíblicos, ese Dios delega autoridad en el hombre. Por eso le dice al hombre: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, dominadla, sojuzgadla, ¿no? Y le da ese papel que es la imagen de Dios. Si Dios es el que gobierna, recuerden que cuando veíamos el séptimo día que Dios se sentó en el trono para reinar, es decir, reposó, no es simplemente descansar como si alguien estuviera cansado, sino sentarse en el trono para gobernar y dirigir el mundo. Y le delegó toda la autoridad al hombre, diciendo que él va a ser la imagen, o sea, la idea es que el hombre gobierne en representación de Dios. O sea, todo lo que haga el hombre va a representar a Dios, ¿no? Por eso es la imagen de Dios. Y le dice dos cosas que las anoté porque en las historias que vamos a ver ahora se repiten. Es decir, Dios le dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Fructificad, es decir, Dios está haciendo foco en una parte puntual de la tierra, en el caso de Génesis, en el jardín del Edén, y Dios quiere que esa fructificación, ese ideal que hay en el jardín del Edén pueda trasladarse a toda la tierra. Por eso van a ver, por ejemplo, que había un río que regaba los cuatro, era un río que se dividía en cuatro cabezas, cuatro cauces, que llegaban hasta, por ejemplo, todas las naciones enemigas de Israel. Los puntos geográficos donde se dividen esos cuatro cauces son las naciones que en el futuro van a ser enemigas de Dios. Entonces ahí está la intención de Dios de, con su bendición, llegar a todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces esa idea de elegir una tierra para después llevar esa bendición a todo el mundo es un poco lo que se va expresando de a poco a través de estas imágenes en Génesis. Y por eso dice fructificar, ¿no? Y también multiplicar, o sea, reproduzcan imágenes de Dios. O sea, los hijos son, y estoy hablando desde lo simbólico, ¿no? La representación de Génesis. Es decir, los hijos son las representaciones. Si Adán era la imagen de Dios, los hijos van a ser otras imágenes, reproducir la imagen de Dios en la descendencia, ¿no? Entonces la idea es reproducir imágenes, tener un punto específico de la tierra para fructificar y llenar la tierra de imágenes de Dios, para que la tierra conozca a Dios, ¿no? Es un poco la intención, como para entender cómo es que nosotros venimos analizando esta línea histórica y por qué nosotros vamos a encontrar historias como la de Génesis 26, por ejemplo, que a veces hasta parecen extrañas y no tienen sentido. Pero Dios quiso desde el inicio, y esto es fundamental, Dios quiso desde el inicio, Él predestinó su intención, su idea de elegir siempre a un ser humano, asociarse con el ser humano para que lo represente. Es decir, siempre Dios eligió a un humano para que lo represente. ¿Está bien? Entonces nosotros lo vemos en Adán,
después lo vemos en varios personajes, especialmente en Abraham, Isaac, Jacob, y después en una nación que se va a llamar Israel, que va a ser un pueblo, una comunidad, un cuerpo, digamos, un cuerpo corporativo, digamos, que representa a Dios. Es decir, Israel tenía la comisión de representar a Dios. Es decir, Dios elige a socios humanos para que sean sus representantes en la tierra. Y la gente que no conoce a Dios pueda ver a estos representantes y decir, ah, así es Dios. ¿Se entiende cómo es la idea? Sé que por ahí no estamos acostumbrados por ahí pero queremos masticar esta idea porque, insisto, es la intención que Dios tiene desde el inicio, porque después va a aparecer, como ninguno de los hombres que tuvieron que representar a Dios, inclusive el pueblo de Israel que tuvo que representar a Dios, no alcanzó el estándar para representar a Dios, sino que recuerdan en Romanos 2 dice, los gentiles blasfeman mi nombre por culpa de ustedes. Es decir, las otras naciones que deberían conocer a Dios a través de ustedes, lo que están haciendo es blasfemar a Dios porque dicen, ¿esto es Dios? O sea, ven al pueblo de Israel y dice, ¿así es Dios? Yo no quiero ni estar cerca de ese Dios, ¿no? Entonces, como ninguno estaba capacitado para representar a Dios, aparece alguien llamado Jesús, otra vez, Dios asociado con un ser humano, pero ahora es Dios mismo el que toma ese papel de ser humano en la persona de Jesús, y Jesús sí puede ser la imagen perfecta, ¿no? Ahora sí Jesús puede ser aquel que represente el carácter de Dios a la perfección. Es decir, no hay fallas en el carácter de Cristo. Por eso Jesús va a decir, por ejemplo, a Tomás le va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque esa es la idea, ¿no? Es ver al representante de Dios y ver a Dios. Y el único que fue capaz de lograr esa situación fue Jesús, ¿no? Pero lo que nosotros estamos analizando, entonces, como esta historia va avanzando y vamos viendo cómo estos supuestos o deberían ser representantes de Dios tienen sus fallas, no alcanzan el estándar para ser los representantes de Dios, pero Dios tiene una intención. Y vamos a ver ahora que la intención es ir a un lugar específico y la multiplicación. Eso va a aparecer siempre. Entonces vamos a Génesis 26 y vamos a leer. Y vamos a ver algunas cosas importantes, por qué se repiten y demás. Miren, Génesis 26, verso 1. Dice así, hubo hambre en aquella tierra. Si hay hambre, ¿qué es lo que está ocurriendo con la tierra? No llueve, obviamente, y no fructifica. Entonces, si la idea es fructificar, tenemos un lugar donde no hay fructificación. Entre paréntesis yo tengo acá que dice, distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, un lugar, o Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. O sea, Isaac está en el lugar donde Dios quiere que esté. Pero en ese lugar hay hambre. Entonces dice, si hay hambre yo me tengo que ir de acá. Y va a elegir un lugar llamado Gerar, donde están los filisteos. Y hay un personaje que tiene, no como nombre, sino como título honorario, llamado Abimelech. Se le apareció, verso 2, Jehová y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. O sea, Isaac iba derecho a Egipto, pero Dios le dice, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, o sea, no te vas a quedar acá, no te vas a instalar acá. Estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. O sea, le va a dar una tierra, y miren lo que dice el 4, multiplicaré tu descendencia. ¿Ven? Multiplicar. Es la misma idea, fructificar y multiplicar. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Otra vez, la idea es bendecir a todas las naciones, usando como un medio, en este caso a Isaac. Por cuanto Abraham, el papá de Isaac, oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Ahora,
hasta ahí, digamos, me indica dónde está geográficamente Isaac. Está como en la tierra que Dios le había dado, había hambre, está ahora en Gerar, pero tranquilo porque eso es momentáneo. Bien. Ahora me va a contar la historia de qué pasó ahí. Pero la pregunta que tendremos que hacernos es, ¿por qué el escritor de Génesis me quiere contar todo esto? ¿Recuerdan a alguien que haya hecho, por ejemplo, haya habido hambre, lo dice el mismo versículo, que haya descendido a otra ciudad, que haya ido a un lugar donde hay también un Abimelech, a alguien que le hayan dicho también, te voy a multiplicar, te voy a bendecir? ¿A quién le dijeron? ¿Recuerdan esto? Abraham, ¿no? Entonces, fíjense que es exactamente la misma idea. La idea es que uno cuando lea esto entienda que ahora el lugar que ocupaba Abraham lo va a ocupar Isaac. Por eso usa la similitud, es decir, usa la misma historia. Había hambre, descienden, se encuentra con Abimelech. ¿Recuerdan cuando Abraham desciende a Egipto, qué es lo primero que dice cuando entra a una ciudad? ¿Qué es lo que sucede en esa ciudad? Ahí está. Le pide, miente y le dice a su esposa que diga que no es su esposa para que le vaya bien a él, ¿no? Por eso digo, empezamos a ver esta característica de egoísmo, ¿no? Sí, sí, es una promesa, pero hay una situación puntual. Abraham está mintiendo. Ahora, y vamos a ver que Isaac hace exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver el verso 6. Perdón, 7. Los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él dijo, es mi hermana. Pues temió decir, es mi mujer. No fueran a matarle los hombres del lugar a causa de Rebeca, ya que era de hermosa apariencia, ¿no? Pasado allí bastante tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac, y aquí que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamando a Abimelech a Isaac le dijo, ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? O sea, Abimelech se da cuenta que Rebeca no es su mujer por cómo la trataba. ¿Se entiende? Por cómo trataba Isaac a su mujer. Entonces Abimelech se da cuenta que no es la hermana, sino que es la mujer, y le dice, ¿por qué dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por su causa. Abimelech le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Cuán fácilmente alguno del pueblo hubiera podido acostarse con tu mujer y así habrías traído culpa sobre nosotros? Fíjense cómo entre un pueblo que no tiene nada que ver con Dios está exacto, algo que tiene que ver con la ética y la moral, que es, yo no puedo tomar la mujer que no es o es de mi hermano, no puedo. No, si yo tomo la mujer de alguien de mi pueblo, es probable que algo malo me suceda, ¿no? No tiene nada que ver con Dios, pero ellos ya entendían que hacer eso era incorrecto. Entonces el verso 11 dice, por lo cual mandó Abimelech a todo su pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer ciertamente será muerto. Fíjense, ¿no? O sea, Isaac está haciendo algo que está, insisto, está expresando su egoísmo, y Dios lleva esta situación a decir, yo te voy a cuidar igual, te voy a guardar, porque Abimelech dice, cualquiera que toque a este hombre o a su mujer será muerto. Punto y seguido. O punto y aparte, perdón. Entonces, a ver, todas estas historias, insisto, los 11 versículos que acabo de leer, son exactamente iguales que lo que ocurre con Abraham. Entonces la idea es que yo vea, el escritor me quiere mostrar, de que ahora el papel de Abraham lo acaba de tomar Isaac. Que el que recibe esa encomienda, esa comisión de llevar adelante esta idea de buscar una tierra y de ser un pueblo que se multiplica. ¿Por qué Dios está tan empecinado en una tierra? ¿Por qué la idea es acá, es acá, es acá? No te vayas. Pará. Si te vas acá, vas a estar un tiempito, pero después tenés que volver acá. ¿Por qué? ¿Por qué acá? ¿Por qué una tierra? Sí. Podían contaminar con... Bien, hay una promesa de una tierra, pero
¿pero qué es un capricho del Señor? Yo la verdad tengo ganas de darles aquel terrenito que está por allá, vayan. ¿Cuál es la intención? Si yo digo, quiero que estén ahí, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? El lugar donde va a estar la presencia de Dios, donde el pueblo habita con Dios. Entonces la idea de tener una tierra no es solamente una cuestión geográfica, de decir, bueno, este terreno me corresponde a mí, que es lo que por ahí muchos en la actualidad creen que es una cuestión geográfica. Pero en realidad es una cuestión de la presencia, donde Dios va a estar. Yo quiero que ustedes estén ahí. Yo he elegido ese lugar para poner mi presencia ahí. Y si yo estoy ahí, quiero que ustedes estén ahí también. Y quiero que desde ahí ustedes puedan llevar a las naciones, expresar el carácter mío a todas las naciones. Entonces hay un lugar geográfico. Exacto, es como recrear el Edén. Es decir, vamos a elegir una tierra para que la bendición expresada en este simbolismo de un jardín, de algo que fructifica, pueda llegar hasta todas las naciones. ¿Se entiende? Entonces, ahora el escritor me está queriendo vincular a Abraham con Isaac. Bien, ahora vamos a leer algunos pasajes. Miren, vamos a leer, para entender esta idea, Génesis 28. Vamos a dejar el versículo 12 para después, no sé si llegamos, pero quiero que comprendamos cómo funciona esta línea, ¿no? Dice Génesis 28. Ahora, yo me adelanto un poquito, pero para que entendamos cómo funciona esto de dejar el legado que Dios quiere con esta intención de siempre, buscar una tierra y de multiplicarse. Génesis 28:1 dice, así pues, Isaac llamó a Jacob, que es su segundo hijo, y lo bendijo, y le ordenó diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Dios te bendiga, y miren esto, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. O sea, Isaac ahora, me adelanté un poquito, pero Isaac ahora le está dando la comisión que Abraham le dio a Isaac, ahora Isaac a Jacob. ¿Entienden? Así es como funciona la narrativa que está llevándome a un lugar, ¿no? Dice, miren el verso 4, y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo. O sea, la idea es que sigas, para hacer que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la cual Dios ha dado a Abraham. Otra vez una tierra. Entonces, ven, es fructificar, multiplicarse, ir a una tierra, la bendición de Abraham, tener descendencia y demás, ¿no? Entonces dice, así envió a Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a donde Labán, hijo de Betuel, hermana madre de Jacob, y Esaú. Vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob. Miren, leo este pedacito porque simplemente como un contraste. Vio Esaú, el hermano de Jacob, que su papá, Isaac, había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí mujer para sí, y que al bendecirlo le había ordenado que no tomara mujer de entre las hijas de Canaán, que son los enemigos, ¿no? Y que Jacob, al obedecer a su padre y a su madre, se había dirigido a Padán Aram. Esaú comprendió entonces que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de su padre, y fue Esaú a Ismael, y además de las que tenía, tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot. O sea, lo que está, fíjense cómo está contrastando. O sea, acá Abraham tiene un hijo primogénito, pero este no es el que Dios va a elegir. Dios va a elegir al que viene después, Isaac. Isaac va a tener aún dos hijos, que de hecho son mellizos, gemelos, no sé. Habría que ver cómo fue eso. Y Esaú es el primogénito, Jacob es el segundo. Pero Dios no elige a Esaú, elige a Jacob. Simplemente como vehículo, ¿no? No porque este sea mejor que este. Porque, ¿saben lo que significa Jacob? Sí, y algo más. ¿Cómo? ¿El que toma? El que toma el calcañar, exacto, el que toma del talón. Y está vinculado a una vida de engaño. Jacob es un engañador.
¿Y por qué elige Dios a Jacob? ¿Jacob es mejor que Esaú? De ninguna manera, son exactamente iguales en este sentido. Pero Dios elige al segundo, no al primero, porque tiene una intención también ahí. Entonces, fíjense cómo Esaú manifiesta que él es de la línea, ¿ven? Abraham, Isaac y Jacob. Esaú es de la línea de Ismael. ¿Por qué? ¿A qué mujeres va a buscar? A la hija de Ismael. ¿Ah? ¿Ven cómo el escritor me va como dividiendo las descendencias, me va marcando los contrastes y va indicándome estas cosas importantes? Ahora, miren lo que dice ahora Génesis 35. Vamos rápido a Génesis 35. Simplemente hago un panorama rápido como para que veamos cómo funciona esto. Génesis 35, verso 9. Ahora Dios se le va a aparecer a Jacob. Y le va a decir esto, lo mismo, miren. Génesis 35, 9. Y Dios se apareció otra vez a Jacob después que había regresado de Padán Aram. Y lo bendijo. Y le dijo, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Por qué Dios cambia nombres? Bien, tiene que ver con la identidad. ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué no Abraham dice, che, me voy a cambiar el nombre? O Jacob dice, no me gusta este nombre, me está vinculando con algo que es un competidor, que le agarra el talón. Bien. Bueno, ahí está. Sí, Belén dice que de alguna manera el nombre está atado a la identidad y Dios es el único que puede transformar nuestro propósito, nuestra identidad. Pero fíjense que cuando Dios le delega autoridad a Adán, ¿qué es lo que hace Adán? Pone nombre a las cosas. Entonces es una manifestación de que yo tengo autoridad sobre vos. ¿Está bien? Entonces cuando Dios cambia nombres, está vinculado obviamente a la identidad. Si vos tenés tu identidad que estaba en relación al engaño, Dios te cambia el nombre. Porque ahora Él está manifestando que Él es tu autoridad y te está dando una nueva identidad. ¿No? Y después lo hace Jesús. Por eso en Juan 1, 12 dice, más a todos los que reciben la luz, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos otra identidad, pero en el momento que nos rendimos a Cristo, Él transforma nuestra identidad y nos da un nuevo propósito. Y ahora nuestra autoridad, en el buen sentido de la autoridad, es Dios. Él se transforma en nuestra autoridad. ¿Se entiende cómo funciona la idea de estas cuestiones que a veces vos decís, ¿por qué por qué Adán nombró a los animales? ¿Por qué Dios cambió el nombre? Podría haber seguido llamando igual. Después Jesús va cambiando el nombre, ¿recuerdan? ¿A quién le cambió Jesús el nombre, por ejemplo? A Pedro, ¿no? Lo decimos, pero ahora te vas a llamar Pedro. ¿Por qué? Simboliza piedra, que sobre esa piedra a Saulo también. ¿Ven? Ahí está. Siempre la idea es esa, ¿no? Bueno, y dice entonces Génesis 35, 9, que, estábamos en el 10, tu nombre es Jacob, no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Llamó su nombre Israel, después le dijo, yo soy tu proveedor, fructifica y multiplícate. ¿Ven? La misma idea, fructificad y multiplicar. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti, o sea, vas a multiplicarte. Y de ti saldrán reyes. Reyes, ¿por qué reyes? ¿Por qué reyes? Vinculado a la historia. ¿Por qué reyes? Saúl, David. Ahí está. Porque son los que tienen la autoridad. Recuerden, si Dios delegó la autoridad a Adán, Adán es un rey porque dice dominad, sojuzgad y demás, ¿no? Entonces la idea es que estos se transformen en personas que gobiernen. Pero no pensemos en el gobierno del autoritarismo porque esa no es la intención de Dios, ¿no? De alguien diciéndole a otro, vos tenés que hacer esto, vos venís, servime. Lo que Dios está planteando es que quiere que este pueblo gobierne de la misma manera que gobierna Dios. ¿Cómo gobierna Dios?
con sabiduría. ¿Y cómo se manifiesta la sabiduría? Sirviendo, no enseñoreándose. ¿Recuerdan cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y le dice, Señor, no es así? Le dice Pedro, si vos sos el mayor, yo te tengo que lavar los pies a vos. Si vos sos el rey, los que estamos abajo lavamos tus pies. No, los gobernantes de este mundo se enseñorean. Pero entre ustedes no será así, sino que el rey es el que sirve. ¿Ven el gobierno de Dios cómo es? Es alguien que está a disposición de, no se aprovecha de. Me siguen con la diferencia, ¿no? No es alguien que, digamos, utiliza su posición para aprovecharse de los demás. Al revés, aprovecha su situación de ser el primero para bendecir a los que están abajo. ¿Ven que eso es totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados? Esa autoridad no existe, salvo en Dios, ¿no? Y Dios quería que esa autoridad sea manifestada, en este caso, ahora ya casi en el pueblo de Israel, porque Jacob va a tener 12 hijos y ahí se va a transformar en una nación, en una persona corporativa. Que la idea es que ellos mostraran a las otras naciones cómo es el gobierno de Dios. Un gobierno servicial, un gobierno que ama a otros, un gobierno que está dispuesto a perdonar las deudas, un gobierno que está dispuesto, a pesar de que uno puede tener un esclavo a los 7 años, dejarlo libre. Y alguien que yo le presté dinero, cuando está llegando el jubileo, se termina la deuda. Porque la idea es liberar un gobierno que libera, no que mantiene cautivo, sino que libera. Ese es el gobierno de Dios. Pero adivinen qué hizo el pueblo de Israel, a donde nosotros mismos estamos representados ahí. No soltaba a los esclavos, no les importaba el otro, se mataban entre ellos, no se perdonaban. No había ningún tipo de manifestación del carácter de Dios. Y Dios cada tanto intervenía, mostraba su disciplina, porque ¿qué era lo que estaba en juego? ¿Por qué Dios manifiesta su disciplina? ¿Qué es lo que está en juego? Su nombre. Su nombre está en juego. Es decir, si dice, yo quiero que el hombre me represente, pero si este hombre no me está representando, ¿qué tiene que hacer Dios? Intervenir, disciplinar, colocar en una situación de humillación, para que esta persona entienda que no tiene que mostrar lo que a él se le ocurre, sino que tiene que mostrar el carácter de Dios. Exacto. ¿Por qué Moisés no entró? Marta ahí me hace acordar a Moisés. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? No vale responder por desobediencia. Yo pienso que Dios, aparte del servicio, nos está hablando del orden. Sí. Que tiene que haber un orden. Exacto, hay un orden. Obviamente alineado a Él. Exacto, pero el orden que él mismo ordena en Génesis 1, ¿no? Está todo en desorden y él ordena, también manifiesta algo más profundo. Ahora, ¿por qué Dios no permitió que Moisés ingrese a la tierra prometida? No representaba el carácter de Dios. No representó el carácter de Dios, porque Dios le dice, andá y hablale a la roca, porque yo quiero darles agua a estas personas que son totalmente rebeldes. Está claro que son rebeldes, se quejan 1, 2, 3, 50 veces, pero yo quiero darles agua de nuevo, quiero mostrar misericordia. ¿Está bien? Entonces yo quiero que vos, que sos mi representante, Moisés, muestres misericordia. ¿Qué es lo que muestra Moisés? Enojo. Golpea la roca, el agua sale igual, golpea la roca y él dice, los concentra a todos, dice, la verdad estoy cansado de ustedes, manga de rebeldes, ya Dios está cansado. No, perdón, dice Dios. Yo no quería que mostraras enojo, ira. ¿Yo te dije eso? No quería que me representaras de esa manera. Yo quería que representaras mi gracia, mi misericordia. Y la frase es, como no me santificaste delante del pueblo, es decir, como no mostraste mi carácter, vas a quedar descalificado. Exacto, mostró el carácter de Moisés, no el de Dios. Exacto, otra vez Marta me dice, se repite lo mismo que el Edén. Se repite en Adán, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Israel. Siempre se repite la misma idea. Y miren, lo último para hablar de esto, Génesis 48. Entonces él le había dicho, ¿no?
en Génesis 35 a Jacob que fructifique y multiplique. Ahora, en Génesis 48 hay una situación muy llamativa. Dice, por ejemplo, ahora es Jacob que va a hablar con José. José es uno de los últimos hijos. Y dice verso 3, y dijo Jacob a José, ¿no? Ya estamos acá. Jacob le va a decir a sus hijos, ya que en la nación de Israel. Pero mire lo que ocurre con José. Dios se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré fructificar, te multiplicaré, otra vez la idea, ¿no? Fructificar y multiplicar, te pondré por congregación de pueblos y a tu descendencia después de ti daré esta tierra por posesión perpetua. ¿Ven? Una tierra por posesión. ¿Pero por qué quiere hablar de una tierra por posesión perpetua? Porque ¿qué hay en la tierra? La presencia de Dios. Entonces, la idea es, te quiero dar esta tierra como posesión perpetua, pero no para que vos tengas una escritura y nadie te pueda sacar de acá, porque esto es lo importante, porque acá lo importante es tener una tierra, ¿no? Y para que vos estés tranquilo y no tengas que alquilar un lugar, te voy a dar esta tierra para que vos no pagues de más. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, si mi presencia va a estar ahí perpetuamente, yo quiero que ustedes estén ahí. ¿Está? Y dice, verso 5, dice, pues bien, los 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos. Efraín, o sea, los hijos de José, Efraín y Manasés, serán para mí como Rubén y Simeón. ¿No? ¿Cuál es el rango de Rubén y Simeón? Son 12 hijos. ¿Cuál es el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el séptimo? ¿Qué es Rubén? Bien. ¿Simeón? Entonces dice que ahora los hijos de José pasan a ser primero y segundo para Isaac. Bien. Raro. Dice 6. En cambio, la descendencia que habrás engendrado después de ellos serán tuyos. Y en nombre de sus hermanos recibirán su heredad. En cuanto a mí, otra vez vuelvo a hablar de Jacob, cuando venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como a media legua para entrar a Efrate y la sepulté allí. Verso 8, y viendo Israel a los hijos de José, preguntó, ¿quiénes son? José respondió a su padre, son mis hijos. Dice, acércamelos para que los bendiga. ¿Bien? Él va a poner las manos. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez, y casi no podía ver. ¿A quién le hace recordar a alguien que tenía los ojos pesados y no podía ver? Y que está a punto de imponer las manos sobre alguien para bendecir. ¿Ven? Entonces, la idea es esto, ¿no? Isaac, Jacob sigue con esa intención. Y dice, así pues, los hizo acercarse, los besó y los abrazó. Y le dijo a Israel a José, no contaba con ver tu rostro. Y fíjate, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José se los retiró de las rodillas. O sea, tenía a los hijos en las rodillas José. Se postró con su rostro en tierra. Después tomó José a ambos, a Efraín. Fíjense esto. A Efraín con la mano. ¿Con qué agarra José a Efraín? ¿Con qué mano? Con la derecha. Bien. ¿Dónde lo coloca? A la izquierda de Israel. O sea que Israel tenía, es como si estuviera sentado así, tenía ¿a quién acá? A la izquierda. A Efraín. ¿Efraín es el? Segundo. Y a Manasés con su izquierda, o sea, José toma a Manasés con su izquierda y lo coloca a la derecha de Jacob. ¿Se entiende esta cosa rara que está contando la Biblia? O sea, ¿por qué José toma con la izquierda a su segundo hijo y toma con la derecha a su primer hijo? Y lo coloca a su segundo hijo a la izquierda de Jacob. ¿Por qué? La diestra. A la mano derecha era el primogénito y era el que iba a recibir la doble porción, la doble bendición. Bien. Y el segundo, pues... Belén dice que
la derecha, siempre la derecha es, cuando Dios dice que sentó a Jesús a la derecha, es gobierno, derecha, primogénito. Izquierda, segundo lugar, ¿está bien? O menor importancia. Entonces, él hace la lógica. Él toma sus... Exacto, es jerarquía. Él toma a su hijo segundo con la izquierda, menor. Y lo coloca a la izquierda de su padre, porque la idea es que su padre no bendiga al segundo, sino que bendiga al primero. Entonces, ¿dónde pone el primero? A la derecha. ¿Me siguen? Ahora, miren lo que dice. Verso 14. Israel, que es Jacob, ya le cambiaron el nombre, ¿no? Extendió su diestra, su derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, el menor. O sea que, ¿qué hizo para poner la mano derecha en la cabeza del menor? ¿Qué tuvo que hacer? La cruzó. Y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede los brazos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, Dios, en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, ¿ven? Abraham, Isaac, Elohim, me ha pastoreado desde que existía hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Qué nombre? ¿Están seguros de eso? El nombre que Dios le dio como representante. ¿Ven? No es el nombre literal. ¿Vieron cuando dice Dios a Abraham, engrandeceré tu nombre? Pero no está pensando en el nombre Abraham para que engrandecer a Abraham, sino que está pensando en otro nombre, sobre todo nombre. ¿Me siguen? ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre que va a venir después? Listo, ¿no? Entonces lo que Dios está pensando, o en este caso Jacob está pensando en alguien que iba a llevar de verdad el verdadero nombre. No como ellos, que fueron... Sobre el primero, digamos. Exacto, ahí está. Entonces fíjense, y vamos a terminar porque ya estamos avanzados, pero dice, verso, habíamos en el 16, y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, aumenten hasta ser una multitud, se multipliquen. Pero José, viendo que su padre había colocado la diestra sobre la cabeza de Efraín, le desagradó, claro, y le quiso correr la mano. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Mientras decía a su padre, así no, padre mío, no, sí, no. Porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, miren esto, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Y aquel día los bendijo diciendo, por ti bendeciré a Israel, diciendo, Dios te haga como a Efraín y como a Manasés. Y colocó a Efraín delante de Manasés. Para que quede claro, ¿no? Y dijo Israel a José, he aquí, yo estoy por morir, pero Dios estará con ustedes y os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿Ven cuál es la idea? Otra vez, como veíamos con esto, ahora hace lo mismo Jacob con sus nietos. Y cambia al menor colocándolo primero. Entonces, otra vez, y volvemos a Génesis 26 para terminar. Hay una intención de parte de Dios de decir, yo he elegido al segundo, no al primero. Al segundo, no al primero. O al que viene después, no al primero. Al que nosotros hubiéramos elegido. ¿Recuerdan cuando Samuel... ¿Cómo? Claro, exacto. Belén se da cuenta que, digamos, hubo un primer Adán y un segundo Adán. ¿Quién fue el segundo Adán? Jesús. ¿A quién eligió Dios? Al segundo Adán. Ahora, cuando Samuel va a buscar a David, en realidad no va a buscar a David. Te lo iba a decir, pero como no es el segundo, Era el último, pero... te lo iba a decir. Pero fíjense, ustedes lean los detalles que Samuel ve cuando tiene que elegir al nuevo rey. Saúl, ¿cómo era? Bueno, hermoso, pero hay algo, aparte de hermoso, hay algo, era alto, ¿no? Era, bien. ¿Por qué era alto? Porque si hay que pelear con los gigantes, ¿a quién vamos a elegir? ¿Uno bajito? No, uno grandote. Vamos a elegir al más alto. Cuando Samuel va a elegir al
siguiente rey, que Dios rechazó a Saúl, porque no lo representaba, vamos a elegir a un hombre conforme al corazón de Dios. Viene el primer hijo de Isaí, ¿y qué ve Samuel en el primer hijo de Isaí? Exactamente lo mismo. Era alto. Y Dios le dice, para, Samuel, para. No te dejes llevar por lo que ves, aunque sea alto. Porque yo no miro eso. Entonces vamos a elegir al último, al menor. Al que nadie hubiera elegido. Porque técnicamente este es el primero, este es el primero, este es el primero, este es el primero. Pero Dios se encarga de manifestar que Él quiere hacer las cosas siempre al revés. Si el gobierno del mundo es dominar y autoritario, el gobierno de Dios es servicial, es al revés. Es todo al revés. Cuando Jesús viene y habla en el Sermón del Monte, es todo al revés. Bienaventurados los pobres. Sean felices los pobres en espíritu. Sean felices los que lloran. Sean felices los que son perseguidos. Es siempre al revés. Y hoy en la predicación vamos a ver esto también, de cómo Dios elige también a los pequeños, a los menores, a los débiles, a los vulnerables, a lo que no es, para avergonzar a lo que es. A lo vil del mundo, ¿no? Entonces la idea es esa. Y estamos repitiendo la misma historia. Entonces, para terminar, bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero Dios eligió a Isaac. Y fíjense cómo Dios le está dando el mismo propósito y la comisión que le dio a Abraham. Por eso me copia, hace un calco, fotocopia la historia y me dice lo mismo. Hubo hambre, desciende, dice que es la hermana cuando es la mujer. Hace todo lo mismo porque la idea es que yo vincule que ahora Isaac es el nuevo Abraham. Y es más, en el verso 12 va a haber un problema. Miren, verso 12 de Génesis 26. Sembró Isaac en aquella tierra y aquel mismo año cosechó 100 por 1 porque Dios lo bendijo. Claro, te bendeciré. Y aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Tuvo rebaño de ovejas hasta ganado y gran servidumbre, tanto que los filisteos le tuvieron envidia. De modo que todos los pozos que habían cavado los criados en días de su padre Abraham, los taparon los filisteos de tierra. O sea, esa era la envidia, ¿no? Entonces le taparon los pozos de agua. ¿Por qué los pozos de agua? ¿Cómo? Claro, porque el agua es la fuente de alimentación, o mejor dicho, de provisión, de sustento. Si no hay agua, no vivimos nosotros, no viven los ganados, no vive nadie. Ahora, ¿qué hacen ellos para molestar a Isaac? Le tapan los pozos. E Isaac se fue allí y acampó en el contorno de Gerar. Luego Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían cavado en los días del padre Abraham, ¿no? Que los filisteos habían tapado. Verso 19. Y los siervos de Isaac cavaron también y encontraron allí un pozo de agua viva. ¿Qué es agua viva? Hoy vamos a cantar, ¿no? Agua viva. ¿Qué es agua viva? Agua que fluye. No es agua estancada, agua que fluye. El agua estancada se empieza a complicar porque se empieza a pudrir. Pero eso es agua viva. Agua que fluye. Y dice, verso 20, pero los pastores riñeron con los pastores de Isaac. ¿Recuerdan esto? Lot y Abraham. Los pastores pelean. Entonces otra vez, la idea es que yo vincule estas historias. El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Abrieron pozos y demás. La cuestión, y quiero terminar con esto, es que como hay peleas, Isaac se tiene que ir. Y adivinen para qué lado se va a ir Isaac. Justo para donde tenía que ir. A la tierra, porque la idea, fíjense cómo Dios está usando distintas situaciones X. Ahora está usando peleas, riñas, conflictos entre personas para empujar a Isaac, que le va a costar como a todos, moverse hacia el lugar que Dios está invitando. Pero porque Dios no es caprichoso que dice, yo quiero que estés acá, no quiero que estés acá, quiero que estés acá, porque la verdad que me gusta más ese lugar. No, porque ahí está la presencia de Dios. Porque yo quiero implantar un lugar que más adelante va a ser el lugar donde Dios va a poner su tabernáculo. Y después más adelante el tabernáculo va a ser transformado por un templo. El templo que va a construir, arrancó David y terminó Salomón. Y Salomón va a construir ese lugar donde está la presencia de Dios, porque en el tabernáculo, en el templo, ahí está la presencia de Dios. Y Dios quiere morar entre ellos. La intención es esa.
para que después al final de la historia aparezca uno llamado Jesús que dice, derriben ese templo y yo lo voy a levantar en 3 días, porque hablaba de su cuerpo. O sea, Jesús es el lugar, ya no es geográfico ahora, ya no es geográfico la presencia de Dios. La mujer samaritana le dice, ¿dónde? ¿En Jerusalén o al norte? ¿Dónde es? No, ya no más lugar. Ahora es tu propio corazón. ¿Y dónde está la presencia de Dios ahora? En ese momento estaba en Cristo. ¿Ahora? En la iglesia. Porque nosotros somos el templo del Espíritu. Otra vez. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia una tierra prometida. Que en Apocalipsis es una tierra que desciende y ese es el lugar donde Dios va a morar perpetuamente. Entonces, otra vez, para terminar, la historia de Isaac en Gerar es un pedacito más de esta historia de ir en busca de la presencia de Dios, de una tierra, de multiplicarse para bendecir a las naciones, ¿no? Ese es el pedacito que me va contando toda la historia, que va a culminar, que su punto máximo va a ser Cristo. Y que ahora nosotros somos la iglesia que estamos representando a Dios. La gran pregunta es si lo estamos haciendo correctamente. Y eso es para evaluar. Oramos. Te bendecimos, Señor, porque esta mañana hemos podido ver un pedacito más de toda tu intención desde el inicio, de buscar 1, 2, 3, distintas personas que ninguna calificaba, porque eran todos iguales que nosotros, con errores, con egoísmos, con un corazón perverso. Y Señor, elegiste a esas personas por tu increíble gracia y misericordia, para amarnos, para ir en busca de un lugar donde vos querés habitar, de un lugar donde vos habitás e invitás a la humanidad, a nosotros, a disfrutar de tu presencia. Señor, queremos entender que esa tierra prometida ahora es nuestro corazón, nuestra vida, y hoy podemos disfrutar de que el Espíritu esté en nosotros, somos este templo, pero la idea es que esa bendición sea llevada hasta lo último de la tierra. Necesitamos expresar el carácter de Dios a un mundo que está lleno de odio, de falta de perdón, de egoísmo, de situaciones que se autolastiman. Señor, necesitamos mostrar tu carácter porque este mundo lo necesita. Gracias por tu palabra, por indicarnos, por guiarnos y por mostrarnos tu propósito desde el inicio. En el nombre de Jesús. Amén.